Desde el Centro de Noticias de Perfecta Radio TV, ubicado en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, presentamos Perfecta Noticias Internacional. Adelante, amigos. AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en AIR News. Johnny Romero al micrófono. Hoy es viernes 31 de diciembre de 2021. Se nos terminó el año. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Venezuela ofrece ayuda para reducir el asesinato de líderes sociales en Colombia. Los 10 retos de Haití en este 2022. La CIDH saluda liberación de 3 salvadoreñas presas por emergencia obstétricas. El pago de transportistas a maras salvadoreñas baja, pero llega a $12 billones. México encara este 2022 múltiples retos, desde la crisis migratoria a la inflación. Aquí están las noticias. Hoy tendremos un día especial en la información. Ciudad de México. México afronta el nuevo año 2022 con múltiples frentes abiertos, desde el reto de llegar a la cobertura del 100% en la dosis de la vacuna contra la COVID-19, a controlar una crisis migratoria que alcanza niveles sin precedentes, o doblegar la inflación superior al 7%. México arrancó la vacunación el 24 de diciembre de 2020, antes que cualquier otro país latinoamericano, con la excepción de Puerto Rico. Pero eso no se ha reflejado en su campaña para inocular la población, que apenas llega al 56% en dosis completas, lejos de naciones como Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador o Cuba. El avance de la variante Omicron ha encendido todas las alarmas entre los virólogos, quienes piden que se avance en las inoculaciones de refuerzo, que apenas se iniciaron a inicio de diciembre entre los más de 12 millones de mayores de 60 años. En cuanto a crisis migratoria, el año que está por concluir hoy batió todos los récords en materia migratoria, y así se vio reflejado en datos como el de solicitantes de asilo, que llegaron a 123.187, además de el de detenciones de inmigrantes, que hasta octubre superaron las 228.115 personas. Se trata de cifras que no se habían visto en 15 años. La continuación en Estados Unidos del polémico programa Quédate en México, que obliga a las personas que buscan refugio en ese país a permanecer en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos, y la constante presencia de la Guardia Nacional en la frontera con Centroamérica continuará marcando la agenda. Otra es el choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral, el INE. El órgano autónomo encargado de organizar las elecciones continuará durante este 2020 a costa del referéndum revocatorio que impulsa el mandatario. La revocación es un ejercicio de democracia directa, en donde se le pregunta a la gente si quiere que el presidente continúe en el cargo o dimita, lo que ha sido una bandera de López Obrador, pero le ha generado un desencuentro con el instituto, que insiste en que no cuenta con dinero para realizarlo, después de sufrir un recorte de 4.900 millones de pesos, $240 millones en su presupuesto de 2022. ¿Cómo controlar la inflación? El crecimiento de precios llegó a su punto más alto en 20 años durante 2021, al alcanzar el 7,3% anual en noviembre. Este crecimiento, como ha sucedido en el resto del mundo, se debe a los cuellos de botella en las cadenas de suministro. El alza en los precios de bienes y servicios ha rebasado por mucho el límite objetivo del Banco Central, que lo situaba en 4%, por lo que el Banco de México ha respondido con incrementos en las tasas de interés en referencia, que actualmente se encuentra en 5,5%. Sobre el turismo, pese a que nunca se impusieron restricciones en la llegada de turistas foráneos, 2020 y 2021 han significado un mazazo para la finanza del país, que en condiciones normales suele acumular hasta un 8% del valor de su PIB en ingresos turísticos.
El gobierno espera que 2022 sea un año en el que se puedan volver a ver las cifras de 2019, una expectativa que coincide con la calificadora de valores norteamericana Moody's, que ha informado que los próximos 12 meses se asemejará a los registrados antes de la pandemia. Y sobre mujeres en la pandemia, aquí tenemos informes desde México con Sara Pablo. Como en todos los países del mundo, el impacto del COVID-19 ha sido en nuestro país un desafío que fundamentalmente ha golpeado la economía y la estabilidad, y el impacto en las mujeres ha sido mayor. De acuerdo con cifras oficiales, el cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres, las que dedican en promedio 39 horas semanales a este trabajo no remunerado, y ante las medidas de confinamiento por la pandemia, esta carga invisible se incrementó, poniendo en riesgo la salud mental de las mujeres. Y es que al trabajo remoto conocido como home office se suma el cuidado y la asistencia escolar de los hijos en horas laborales, y al mismo tiempo deben continuar con actividades de limpieza, alimentación, coordinación logística del hogar y entretenimiento. La investigadora y doctora en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Erika Villavicencio Ayub, advirtió que la triple jornada de la mujer en tiempos de pandemia derivará en problemas de salud mental. La mujer está padeciendo trastornos muy graves, como estrés con índices muy fuertes, depresión, porque además todo este miedo constante a perder el empleo, a lo mejor a adaptarse a nuevos esquemas de trabajo con el home office, todo esto hace que la mujer tenga una triple o cuádruple jornada al día, y también es un ser humano que está con las emociones a flor de piel. Frine Álvarez, dedicada a los servicios informáticos dentro y fuera del país y con una hija adolescente, ha tenido que dividir su tiempo y su jornada laboral, que se extiende más allá de las 8 horas reglamentarias. Tengo que organizarme, coordinarme, pues medir mis tiempos. Sí ha incrementado el trabajo, porque pues ahora es hacer desayunos, comidas, cenas, pero también el organizarme en mi trabajo, el ver cómo puedo atender, en mi caso, mis reuniones. Sí se nos ha duplicado, ¿no?, las labores. Por su parte, Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que los resultados de la encuesta de evaluación rápida sobre el impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres, impulsada por la ONU, confirman que ellas han vivido de manera desproporcionada alguna de las peores consecuencias de la pandemia. El 25% de las mujeres han experimentado al menos una o más de 4 emociones negativas desde la propagación del COVID-19, y la más frecuente fue la tristeza, que dijeron sentir 62% de las mujeres. La pandemia del COVID-19 ha planteado a las mujeres muchos retos, pero una vez más ha quedado demostrado que ellas tienen muchos recursos para enfrentar desafíos que sobre todo están orientados a la estabilidad y seguridad de sus familias. México. Una niña hispana que fue secuestrada en Georgia ha sido localizada en México junto con su madre, un día después de que las autoridades activaran la alerta Amber tras su desaparición, informaron hoy autoridades estatales. Rachel Seneca, de 6 años, y su madre Esperanza Parada Olivas se encontraron sanas y salvas de regreso en Estados Unidos tras haber sido halladas en México, indicó la policía de la localidad de Cumming, Georgia. De acuerdo con las autoridades estatales, el padre de la menor, Alex Seneca, que era considerado armado y peligroso, ha sido detenido en México por el presunto secuestro de ambas y ahora enfrenta un proceso de extradición para responder por estos cargos. Washington. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Corte CIDH, saludó la liberación de 3 salvadoreñas condenadas penalmente bajo sospechas de aborto tras sufrir emergencias obstétricas, y urgió a hacer lo mismo con otras mujeres que continúan detenidas por ese motivo. La liberación de mujeres privadas de la libertad por emergencias obstétricas representa un avance en el acceso a la justicia libre de estereotipos, indicó la comisión en su cuenta de Twitter. Además, reiteró su llamado a adoptar leyes que permitan interrumpir el embarazo en caso de peligro a la vida o a la salud, o por violación e incesto. Ciudad de Guatemala. Al cumplirse 25 años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, la mayoría de los signatarios del documento que puso fin a la guerra interna han mantenido un perfil bajo,
salvo por el expresidente Otto Pérez Molina, que gobernó el país entre 2012 y 2015, hasta ser encarcelado por corrupción. Pérez Molina es probablemente la cara más reconocida de los firmantes de los acuerdos de paz, concretada el 29 de diciembre de 1996, es decir, hace justamente 25 años. Los signatarios fueron 4 guerrilleros, 3 funcionarios del gobierno que presidía entonces Álvaro Arzú Irigoyen, un general de inteligencia que llegaría a ser gobernante del país centroamericano y un secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Y sobre los efectos del cambio climático desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume. Guatemala es un país con vocación agrícola y la producción de cultivos representa más del 60% de las exportaciones, ofreciendo oportunidades de empleo a más de 1.800.000 personas, además de ser la principal fuente de alimentos para millones de guatemaltecos. Por eso es tan determinante el efecto del cambio climático, como expone Rolando Interiano, un agricultor de Camotán Chiquimula, un municipio que se ubica en el llamado corredor seco del país. Imagínense que si antes le cosechábamos a una manzana 100 quintales, ahora 40 quintales o nada, va. El denominado corredor seco es una franja azotada por la sequía, ubicado principalmente en el nororiente del país. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha expandido principalmente por los efectos que trae el cambio climático, que se manifiesta en 2 ejes, explica Isabel González, del Instituto de Sismología, Vulcanología e Hidrología de Guatemala. El aumento de la temperatura y la escasez de agua, que está cambiando esta distribución espacial de la precipitación. La cadena de efectos llega a índices de desnutrición que son alarmantes y lamentables, dice la encargada de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, CESAN, María del Rosario de León. Somos el 6º país en el mundo con desnutrición infantil y según los datos de la encuesta de salud materno-infantil 2014-2015 dan cuenta de un 46.5 de este indicador en niños menores de 5 años. Una situación que también preocupa a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y su representante en Guatemala, Ricardo Rapalo, destaca la vulnerabilidad que existe frente a estos cambios de clima. América Central y Guatemala en particular, la gran parte de su población siguen dependiendo del maíz, por ejemplo, y el frijol en su alimentación. Toda la variedad climática provocan eventuales riesgos en la producción y en la garantía de la seguridad alimentaria de muchas o la gran parte de las poblaciones que viven sobre todo en el ámbito rural. Sin embargo, la secretaria de la CESAN, María del Rosario de León, explica que el efecto negativo se da también por los eventos de exceso de lluvia, como el paso de las tormentas ETA e IOTA en noviembre de 2020. Porque entonces se pierden las cosechas, ya hay falta de disponibilidad de alimentos. En 2020, el paso de los huracanes ETA e IOTA dejó 108 municipios afectados, 181.000 familias afectadas y 119.000 hectáreas dañadas. Alex Guerra, director del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, explica que es la primera vez en más de 100 años que se tiene registro de eventos climáticos en los mismos lugares y con una diferencia de apenas 2 semanas. Habían lugares que estaban inundados todavía con la primera tormenta y 2 semanas después volvieron a ser impactadas por otra tormenta, ¿verdad? Eso sí pareciera no tener precedentes. Y aunque asegura que el gobierno, universidades y sector privado trabajan en acciones para cambiar el rumbo negativo en el medio ambiente, considera que los retos son gigantescos. Sí hace falta que esto tenga una magnitud mucho más grande de acción. Desde 2013 existe en Guatemala una ley para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero, una iniciativa que a criterio de Guerra necesita más acción. Eugenia Sagastume, Guatemala. San Salvador. El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte, FECUATRANS del Salvador, Catalino Miranda, dijo que el pago a las pandillas bajo amenazas disminuyó en los últimos años y que este se situó en 2021 en $12 millones. Miranda indicó que años anteriores pagaron entre 36, 19 y 18 millones de dólares, por lo que la tendencia es a la baja. Estas cifras no incluyen las extorsiones que sufren los transportistas de otros sectores como empresas de repartición o taxis. Indicó que en nombre de pandilleros te amenazan para poder recaudar fondos y espera que esta situación se pueda atender hasta llevarlo a cero.
es un poder adquisitivo que se va de las manos de los empresarios y del pueblo, que no sabemos a dónde va a parar, sostuvo. Son más de 10.300 unidades las que forman la flota de autobuses y microbuses en El Salvador, según cifras compartidas por Miranda. De acuerdo con las autoridades de seguridad, las principales fuentes de ingresos de las pandillas son las extorsiones a transportistas y comerciantes, además del narcotráfico, al menudeo en las zonas que dominan. Tacuba, El Salvador. Las razones para migrar entre los pueblos indígenas del occidente de El Salvador son similares a los del resto de salvadoreños, pero las envuelve en un velo de discriminación. La apuesta de sus líderes es que el refuerzo de su identidad aminore a este factor y ayude a reintegrar a los que vuelven. La migración de indígenas a la capital salvadoreña o Estados Unidos se ha mantenido en la oscuridad, sin cifras claras y acciones directas para su atención desde el Estado, pero un reciente estudio de organismos internacionales arroja luz sobre este fenómeno. Un diagnóstico patrocinado por entes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Unión Europea, UE, da cuenta de que el 27% de la población indígena de 5 localidades del occidente de El Salvador planea migrar en los próximos 12 meses. Y sobre el cambio climático, desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes. Para un país es sumamente importante en estos tiempos el contar con una producción que garantice la alimentación para todos y todas. Esta es la reflexión que hace el sociólogo Adalberto Blanco, representante de la Mesa de Soberanía Alimentaria de El Salvador, una de las organizaciones que da seguimiento al impacto que tiene el cambio climático en la agricultura y particularmente en la producción de arroz, maíz y frijol, los granos básicos esenciales en la dieta alimenticia de los salvadoreños. En El Salvador, hasta antes del año 2000, la temporada de lluvias comenzaba cada año en los primeros días de mayo, pero el cambio climático alteró la época invernal y según los meteorólogos, ahora este inicio del periodo de lluvia se alargó hasta junio, provocando sequías prolongadas y copiosas tormentas de corta duración. Sobre este tema y en conversación con La Voz de América, el gerente del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, Pablo Ayala, explicó. Las ondas tropicales para que crucen el territorio, por ejemplo, andan por el orden de los 3 a los 5 días. Pero tenemos unas ondas más pequeñas que eso nos producen lluvia todos los días. Y aún hay unas ondas todavía más pequeñas que alteran la atmósfera y producen 2 máximos, uno alrededor de las 11 de la mañana y el otro tipo 11 de la noche. Esta irregularidad en el régimen de lluvias tiene impacto no solo en la agricultura, sino también en las áreas urbanas, como destaca el especialista Pablo Ayala. En El Salvador hay, según los registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, unos 450,000 pequeños productores que obtienen la cosecha para su propio consumo, pero el país no logra una producción agrícola suficiente para cubrir la demanda y depende de la importación de alimentos, especialmente el arroz, las frutas y hortalizas, e importa en menor escala maíz y frijol, destaca el sociólogo Adalberto Blanco de la Mesa de Soberanía Alimentaria, y añade que para mitigar el impacto del cambio climático en la disminución de la cosecha de granos básicos se requiere una política pública prospectiva. Creemos que hay que cambiar esta visión para adaptarlo a la realidad local y a la realidad del país, que somos un país altamente vulnerable al cambio climático. Tanto la sequía como el exceso de lluvia, según técnicos de extensión agrícola, favorecen la presencia de plagas que afectan los cultivos, y durante el periodo de 2021 hasta 2015, El Salvador registró una pérdida económica de $186 millones en la producción de granos básicos. Esta variabilidad del clima obliga a los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería a brindar asistencia para que los productores puedan aplicar métodos de cultivo que se adapten a los cambios de lluvias y temperaturas. Los productores remarcan que la importancia de recuperar la producción de granos básicos y alimentos no es solo para que el agricultor pueda vender y obtener ganancias, sino para que las personas puedan alimentarse adecuadamente y con accesibilidad económica. Nerima del Reyes, El Salvador. Puerto Príncipe, Haití. Haití tiene frentes abiertos en prácticamente todos los ámbitos, algunos fruto de una recurrente crisis y otros derivados de los acontecimientos que han convulsionado el país en 2021, empezando por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio, que hace urgente la convocatoria de elecciones. Ariel Henry ostenta el poder como primer ministro,
pero en sus 5 meses de gestión no ha logrado propiciar las condiciones necesarias para celebrar las elecciones de momento previstas para finales de 2022, a pesar del apremio de Estados Unidos para establecer una cita electoral urgente. Se busca esclarecer el magnicidio y un referendo constitucional en este país y acabar con, sobre todo, las bandas criminales. Además de vacunar a toda la población, algo supremamente difícil con la crisis de los combustibles. Atención, la libertad de expresión en el continente americano tropezó y tuvo un grave retroceso en 2021, el año que termina. Según la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, al menos 30 periodistas fueron asesinados en la región. Este año, además, destaca el mal ejemplo para la prensa exhibido por Nicaragua, cuyos pasos fueron seguidos por países como El Salvador y Guatemala. Fundamedios afirma que el discurso contra la prensa y los ataques ganaron terreno y pusieron en jaque a los sistemas democráticos. Además, penetraron hasta en las sociedades más sólidas, como la toma del Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero, provocado por los simpatizantes de Donald Trump. Entre los ataques que recibieron los periodistas dentro del asalto al Congreso, hubo muchos motivados no solo contra la profesión, sino por el uso del idioma español, declara la Fundación. Asimismo, destaca que la situación en Centroamérica, especialmente en Nicaragua, se ha convertido en una dictadura sin atenuantes. Sus prácticas lamentables fueron replicadas por sus países vecinos con un solo objetivo: callar a las voces disidentes. El 2021 ha sido el año más trágico para el sistema carcelario del Ecuador. El gobierno puso en vigencia un estado de excepción que finalizó en las últimas horas. Néstor Aguilera nos amplía. Con chaleco antibalas, casco y fuertemente custodiada, la ministra de Gobierno ecuatoriana, Alexandra Vela, recorrió diversas zonas de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, escenario de sangrientos motines en septiembre y noviembre pasados. El propósito de la funcionaria fue, en el último día del estado de excepción decretado hace 3 meses, constatar las condiciones del reclusorio y determinar hasta qué punto se alcanzó el control del lugar, donde operan peligrosas bandas armadas. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional van a permanecer ejerciendo el control en este centro penitenciario y en todos los demás. La violencia extrema llevó al gobierno a conformar hace menos de 2 semanas una comisión de diálogo penitenciario y pacificación con 9 expertos de Ecuador, Colombia y Estados Unidos, que trabajarán durante 6 meses. Para lograr una moratoria, una tregua a la violencia que azota las cárceles y que repercute en las calles, en los barrios, en la sociedad, en el país todo. Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera que el estado de excepción no ha servido de nada y que las medidas aplicadas no obedecen a políticas públicas. Todas las decisiones son coyunturales, son producto de hechos que se dan y a manera de reacción, lo cual precisamente trae las consecuencias que hemos vivido durante este 2021. Lo óptimo es crear un verdadero sistema de rehabilitación social. La violencia extrema también motivó a principios de mes una visita al país de una misión de la CIDH. Al cierre anunció la entrega de recomendaciones técnicas para enfrentar la crisis carcelaria como problema de Estado. Néstor Aguilera, Quito. Caracas. El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, ofreció la cooperación del país caribeño ante agencias de las Naciones Unidas, ONU, para coordinar una respuesta humanitaria que ponga fin a la aniquilación de defensores de los derechos humanos de Colombia. Nuestro país se pone a disposición de las agencias de la ONU involucradas para coordinar una respuesta humanitaria que ponga fin de una vez por todas a la aniquilación sistemática de los defensores de los derechos humanos por razones meramente políticas, indicó Plasencia en su cuenta de Twitter. El canciller afirmó que cada 4 días ocurre una masacre en territorio colombiano y cada 2 asesinan a algún representante del liderazgo de ese país hermano. Las cifras abruman y el silencio cómplice que orbita alrededor de esta tragedia es una vergüenza para todas las democracias de la región, añadió. El pasado 9 de diciembre, la Defensoría del Pueblo de Colombia reportó que 130 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el país andino en lo que va de este 2021, una cifra inferior a los 183 cometidos en el mismo periodo de 2020.
Y pese a que la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos logró este año la protección migratoria temporal, o TPS, el número de peticiones aún no alcanza el cupo asignado, menos de beneficiarios. El estatus de protección temporal para los venezolanos, TPS por sus siglas en inglés, ha sido un beneficio otorgado por la administración del presidente Joe Biden a esta comunidad tras solicitudes de diversas organizaciones. Se calcula que 320,000 ciudadanos de esa nación sudamericana pudieran ser beneficiados. No obstante, cerca de 200,000 son los que han hecho la petición de acuerdo a cifras oficiales, por lo que activistas y académicos del sur de Florida asisten a familias de manera gratuita para acelerar estas solicitudes. Estamos tratando de ayudar a las personas que por falta de información, por información incorrecta, por miedo y por error, no están solicitando el TPS, entendiendo de que el tema del TPS entiende que no es la solución ideal, pero es un paso necesario que le da protección a las personas. La mayoría de los venezolanos en trámites de legalización en Estados Unidos apuestan por la petición de asilo, un recurso que no interfiere en la solicitud de TPS. Esta protección temporal, de hecho, podría garantizar permanencia ante una negación de asilo. Hay un gran porcentaje de casos de asilo que no han sido aprobados y han sido referidos de la oficina de asilo a la corte, y tenemos miedo que las personas, porque oyen el rumor, si me dan asilo me dan la residencia. Bueno, si no te dan el asilo te dan deportación. Este alivio migratorio incluye permiso de trabajo y tiene una vigencia de 18 meses renovables. José Pernalete, Miami. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de AIR News. Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo año a nuestra emisión diaria de noticias por www.elespectaculodelgolradio.com. ¡Feliz año para todos! Hasta pronto. Bye. Perfecta Radio está en los 5 continentes, te acompaña donde vayas, es la radio que te siente. Perfecta Radio es la radio del presente, aconseja y entretiene, está cerca de su gente. Perfecta Radio está contigo, es la radio que te siente. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Queridos amigos, queremos desearle a usted y cada familia representada un muy feliz año 2022. Lleno de éxitos y bendiciones, y que el bienestar, la salud, el trabajo y el sustento nunca falten en sus vidas. Desde el fin del mundo, donde nos separa el Pacífico hacia la costa, la República de Chile, enviamos este mensaje de amor, de fe y esperanza, con el propósito de que sus vidas sean llenas de bendiciones y que cada anhelo, petición y sueño sean respondidas para alcanzar el éxito deseado. A nuestros miembros asociados, AIR News, Alianza Internacional de Radio de Estados Unidos, Latinoticias, su jornal latino desde Francia, El CIA Radio, Sistema Informativo de las Américas desde Colombia, y APM, Agencia de Prensa Mundial de México. La Radiotelefonía Mundial se une en un solo saludo cordial a través de estos medios de comunicación, con un mensaje libre, independiente y objetivo de la información noticiosa que se unen en pos de la veracidad de los hechos. Bienvenido 2022
que nos traiga sueños realizados, que la mano y misericordia de Dios nunca se aparten de nuestro lado y que nuestra hermandad sea siempre nuestra mejor aliada con la unidad y lealtad que se deben los que abrazamos esta maravillosa profesión. Muchas felicidades a todos. Bienvenido 2022. CNC Radio Noticias. Lo que otros no dicen, nosotros lo contamos. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente. Desde Cincinnati. Sedes centrales de Perfecta Radio TV. Toronto. Lima. Richmond, Indiana. Paipa, Boyacá, Colombia. Buenos Aires. Montevideo. Tacna. Ljubljana, Eslovenia. Tokio. La Patagonia, Argentina. Barcelona. Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España. Bonn, Alemania. New York City. Miami, Florida. Ginebra, Suiza. Paterson, New Jersey. La Guaira, Venezuela. Ámsterdam, Holanda. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente. El dossier de noticias. Los hechos más destacados hasta este momento en el dossier de noticias con Jaime Di Capote Rivera. El dossier de noticias. Hola, ¿qué tal? Saludo especial para todos. El pensamiento del día. Deja atrás las penas, el dolor y la tristeza y dale la bienvenida al nuevo año con una sonrisa.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, firmó el decreto que da vía libre al plan de ordenamiento territorial que se había presentado desde el inicio de su administración. Claudia López destacó la importancia del decreto después de 10 años de espera y de 3 intentos, pues Bogotá tendrá un nuevo plan de ordenamiento territorial. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta ante el incremento de los casos de suicidio en Colombia. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, entre enero y octubre de 2021 se registraron 2.122 suicidios, de los cuales 227 fueron de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años. Los departamentos con mayor número de suicidios de menores de edad fueron Antioquia con 34, Valle del Cauca con 25, Bogotá 18, Santander 17 y Cauca 14. Los problemas familiares, la mala situación económica y las pérdidas escolares son algunas de las causas principales de los casos de suicidio infantil en Colombia. La Organización Panamericana de Salud reveló los nuevos datos de la pandemia en América, destacando que durante la última semana del año los contagios aumentaron un 50% y las muertes por COVID-19 subieron en un 11%. La situación ocurre bajo el precedente de que la semana anterior más de la mitad de naciones del continente tuvieron un aumento del 20% en los contagios y que la cepa Omicron está en 27 países de la región. La mayoría de casos nuevos ocurrieron en Estados Unidos, Canadá y Argentina. Otros países donde hubo aumento, aunque no tan alto, fueron Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, y solo en Brasil se registró una caída en los contagios. Al reencontrarnos con nuestros compañeros del colegio, aprendemos jugando, nos divertimos estudiando, compartimos con los profes, valoramos los amigos. Estamos felices con el regreso a clases. Por un retorno seguro a la presencialidad. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. 42 motivos para avanzar. La oficina de prensa del gobernador del Colorado, Jared Polis, anunció ayer jueves que, usando su poder constitucional, redujo la sentencia del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos a 10 años de prisión en vez de los 110 años de encarcelamiento que había recibido inicialmente. El caso del conductor cubano había acaparado titulares en Estados Unidos tras el incidente del 25 de abril de 2019, cuando protagonizó un accidente al bajar de las montañas rocosas al oeste de Denver porque su camión perdió los frenos. En ese percance, 4 personas fallecieron y decenas de automovilistas sufrieron heridas. El director general del Ministerio de Sanidad israelí, Naaman Aks, aprobó ayer administrar una 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pacientes inmunodeprimidos. Añadió que estudia extenderla a otros sectores de la población cuando el país inició esta semana un ensayo clínico para probar la eficacia de ese refuerzo entre 6.000 personas, incluidos 150 miembros del personal médico. El Hospital Universitario San José de Popayán presta servicios de salud de alta complejidad para todo el departamento. Está enfocado en la calidad y mejoramiento continuo, apoyado en procesos de docencia e investigación. Hospital Universitario San José, confianza y valor para su vida. El desempleo en Colombia en noviembre pasado fue del 10.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando era del 13.3%, confirmó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, que explicó que hay una clara recuperación en el mercado laboral. Así las cosas, por cada 2 mujeres que recuperaron su empleo, lo hicieron 3 hombres. Es momento de aprovechar para ponerte al día. Desde Secretaría de Hacienda recibe un 80% de descuento en sanciones e intereses por obligaciones vencidas antes del 30 de junio de 2021. Aplica para el impuesto predial, industria y comercio y alumbrado público. Plazo máximo hasta el 31 de diciembre. Artículo 45 de la Ley 2155 de 2021. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Municipal. Alcaldía de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, alcalde. Una verdadera tragedia vive una familia en Estados Unidos luego de que una menor fuera asesinada por su propio padre por un error. Según la madre de la menor, su hija de 16 años recibió varios disparos por parte de su padre tras confundirla con un intruso que irrumpió en su casa. La menor, identificada como Janet Ayrton, murió el pasado miércoles en un hospital de Columbus, 1 hora después de que su padre le disparara en el garaje de su casa.
Hasta aquí el dossier de las noticias con la venia de mi amigo personal Jesucristo. Les habló Jaime Di Capote Rivera. Hasta hoy nuestro dossier de noticias. Regresamos el próximo 17 de enero. A todos les deseo un feliz año nuevo 2022. Gracias por habernos escuchado siempre. El dossier de noticias. Desde el Centro de Noticias de Perfecta Radio TV, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, hemos presentado Perfecta Noticias Internacional. Gracias por su sintonía y los esperamos el próximo domingo a la misma hora. Buenos días.